Bien, mis hermanos, buen día. No sé si hermanos estoy bien ahí. La cámara casi ocultó. Amén. Se ve bien, hermano, está bien y se le escucha Ok. bien. Bien, bien, mis hermanos. Buenos días, mis hermanos. Una linda mañana con todos ustedes. En esta mañana, mis hermanos, estamos acá para poder compartir la palabra de nuestro Dios. Y, hermanos, estoy analizando, ¿verdad? Porque muchas veces nosotros oramos, lloramos, y a veces nuestras oraciones, digamos, no son atendidas o no son escuchadas, ¿sí? Hay cosas que son los fundamentales dentro de la oración que nosotros necesitamos entender. Es por eso que hoy día vamos a hablarnos un poquito más acerca de la oración, su importancia y qué requisitos más necesitamos nosotros, digamos, conocer en este ámbito. Así que vamos a orar, mis hermanos, para poder empezar el estudio. Querido Padre Celestial, queremos, Señor, agradecerte porque tú estás con tu pueblo en esta mañana. Eres el único, Señor, que puedes ayudarnos a poder buscarte, a poder, Señor, animarnos y de esa manera entender más tu palabra y conocerte más a ti. Bendice a todos mis hermanos conectados. Permite, Dios, lo que vamos a hablar podamos entenderlo y aplicarlo. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, mis hermanos, vamos a ir a Mateo capítulo 7, versículos 7 y 8. Hablando concerniente a la oración. Dice, pedid y os dará, buscad y hallaréis, llamad y os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. Bien, mis hermanos, el Señor quiere que nosotros, en primer lugar, digamos, empecemos pidiendo ser. El ámbito de pedir significa que nosotros, mis hermanos, tengamos que dar la iniciativa de buscar al Señor. Sabemos nosotros, mis hermanos, que en el ámbito de salvación Dios nos busca, ¿verdad? Dios nos busca a sus hijos porque la salvación viene de Él. Pero Dios, hablando en el ámbito de la oración, Dios quiere que nosotros tengamos un encuentro o una relación con Él. Y la forma, mis hermanos, de poder hacerlo, o la forma, digamos, de poder conversar con Dios, es a través de la oración. Y encontramos eso que dice, buscad y hallaréis, llamad y os abrirá. ¿Verdad? El Señor diciendo, ustedes son libres en tomar esta decisión, en buscarme, en llamarme, y yo estoy ahí para ustedes. Recordemos, hermanos, que esto nos dejó como ejemplo nuestro Señor Jesús. Él siempre, mis hermanos, cada mañana, o en el momento que él sentía, digamos, la oportunidad adecuada, él se apartaba para tener un encuentro con su Padre. Y ahí, mis hermanos, donde él oraba, digamos, a su Padre, y esa misma enseñanza es para nosotros. Y no solamente, mis hermanos, necesitamos buscar al Señor en momentos difíciles, porque uno dice, hay que buscar al Señor en momentos complicados, o hay que pedir cuando tenemos necesidades. No es eso, mis hermanos. En la Biblia encontramos que nosotros debemos orar, digamos, incluso para que Dios nos dé sabiduría para hacer las cosas. Entonces, mis hermanos, iniciando en el ámbito de la oración, Dios quiere que nosotros aprendamos a pedirle, a buscarle. Y la mayor y mejor forma es a través de la oración, porque es ahí como nosotros podemos comunicarnos con nuestro Creador. Pero para que Dios atienda, mis hermanos, las oraciones de sus hijos, Juan menciona lo siguiente. Vamos a ver ahí, Juan 15:7. Dice, si permanecen en mi palabra, pero si permanecen en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. Sí, en Mateo el Señor dice, búsqueme, clamen a mí, te da, digamos, la iniciativa que tú hagas eso. Pero cuando digamos, abrimos Juan,
digamos, hay un requisito para eso. ¿Sí? Para que Dios pueda atender, mis hermanos, nuestras oraciones, nuestros pedidos, nosotros necesitamos permanecer en su palabra. Y es por eso que, digamos, Hebreos dice que a veces pedimos, perdón, Santiago dice, si a veces pedimos y pedimos mal, Dios no nos contesta, ¿verdad? Porque no va de acuerdo a su palabra. Entonces, Juan claramente dice, mis hermanos, si permanecen en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. Entonces, nosotros necesitamos, mis hermanos, tener en cuenta que no es orar por orar. Hay que saber orar de una manera correcta. De una manera correcta. Y la oración, mis hermanos, tiene sus pautas, tiene, digamos, la forma de orar y, digamos, y cómo culminar. Entonces, claramente, mis hermanos, nosotros necesitamos conocer a Dios a través de la Biblia para saber cómo pedirle las cosas correctas. Entonces, va de la mano la oración y el estudio de la palabra de Dios. Si tú quieres conocer quién es Dios, qué es lo que puede hacer en tu vida y cuánto puede ayudarte para que tú puedas pedirle en oración, yo te invito a que tú puedas, digamos, estudiar la palabra de Dios. Mientras más conoces a Dios a través del estudio de la Biblia, vas a entender cómo más acercarte a Él y qué pedirle. Y con esa fe necesaria para que Dios pueda atender tus pedidos. Así que, mis hermanos, esto va, digamos, a fortalecer nuestra vida. A veces, mis hermanos, en nuestra ignorancia, clamamos a Dios y Dios nos escucha o nos atiende, porque desconocemos ciertos aspectos. Pero Dios quiere que nosotros empecemos a conocerlo y de esa manera aprendamos a relacionarnos con Él. Yo escucho la voz de Dios a través de su palabra y Dios me escucha a través de la oración. Otra vez vamos a leer, dice, si permanecéis en mí y mi palabra permanece en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. Y aparentemente no nos parece que pidan todo lo que quieren, ¿verdad? Cuando dicen aquí, pedid todo lo que queréis, dice, habla, mis hermanos, que vamos a pedir conforme a su palabra. A veces leemos, ¿verdad? Y decimos, el Señor dice, pida lo que quiera, hay que pedir nomás. No, no es eso. Porque antes está la condición. Si permaneces en su palabra, si vas a pedir conforme a lo que la palabra de Dios indica. Y ahí sí pide, digamos, todo lo que tú deseas, pero conforme a la palabra del Señor. Y es por eso, hermanos, cuando vamos nosotros, digamos, analizando, he encontrado muchas personas que dicen, hermano, pero yo oro y oro y el Señor no me contesta. Y esa vez, hermanos, cuando nosotros, digamos, oramos por orar. Oramos por orar. Y a veces entremezclamos, mis hermanos. La oración debe ser de manera ordenada, con objetivos y propósitos, en la cual debemos hacerlo y tener en cuenta. Y sobre todo, hermanos, recuerden Jesús lo que dijo, digamos, todo lo que pidan, digamos, a mi Padre en mi nombre, yo lo haré. La oración, mis hermanos, tiene que estar direccionado al Padre, pero por medio de un intercesor que es Jesucristo, digamos. Y a veces muchos oramos, hermanos, al Padre a través del Espíritu Santo, donde no es factible la respuesta a las oraciones. En el libro de Jeremías, capítulo 33, versículo 3, mis hermanos, ahí menciona lo siguiente. Dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. En primer lugar, nosotros debemos aprender a orar para que Dios nos dé conocimiento de conocerlo más allá. Es decir, yo debo orar para permanecer en la palabra de Dios y saber conocerlo a mi Creador y saber cómo pedir en momentos difíciles o en alguna necesidad que yo tenga. Entonces, cuando yo hago esto, mis hermanos, no voy a hacer oraciones vanas.
No voy a orar, mis hermanos, como muchos dicen, mi oración solamente llegó hasta el techo, no llegó hasta el cielo. Porque si yo clamo al Señor y el Señor me va a enseñar grandes cosas y ocultas que no conozco, solamente lo hará a través del estudio de la Biblia. No habrá otra forma como Dios, porque Dios no te va a revelar como los profetas ahora, ya no te va a enseñar a través de sueños. Ahora, mis hermanos, el Señor dejó la forma de conocerlo o de conocer lo que Él quiere enseñarnos es a través del estudio de la Biblia. Y es por eso, mis hermanos, que yo siempre felicito a aquellos que toman la iniciativa de estudiar el año bíblico. Porque de una manera, digamos, progresiva o sistemática, comienzan a escudriñar las escrituras y conocer al Señor. A veces pensamos, mis hermanos, que yo oro y la mente se me ilumina y ya, y aprendo esto, lo otro. No. Uno va a entender de acuerdo a cómo uno estudia la palabra de Dios. Es por eso, hermanos, que la oración va de la mano con el estudio de la Biblia. Jesús dijo en Juan, ¿verdad? Si permaneces en mi palabra. Y ahora, digamos, Jeremías menciona, mis hermanos, que el Señor nos va a enseñar grandes cosas ocultas que no conocemos. La pregunta es, ¿dónde están esas grandes cosas ocultas que no conocemos? En las Escrituras. Entonces, yo, en primer lugar, voy a aprender a orar para que Dios me dé sabiduría para poder conocerlo a Él y de esa manera poder pedir o poder hacer una oración como Dios quiere que yo haga. ¿Verdad? Es la única forma, mis hermanos, que nosotros aprendamos a relacionarnos con Dios. Porque el problema es que la oración es la forma como yo converso con Dios. Como yo, mis hermanos, me acerco a mi Creador. Cuánta confianza tengo en Él y cuánta fe tengo en Él, sabiendo que Él me va a contestar o va a hacer, mis hermanos, la petición que yo tengo hacia Él. Porque a veces, mis hermanos, oramos, y después tenemos otro concepto de lo que es la situación que estamos pasando. Y he escuchado, mis hermanos, a veces uno va, digamos, ahí a orar por alguien para que Dios lo sane, como quien hacer el ungimiento, y después a veces comentamos, ¿verdad? Está muy mal, ya de mañana no pasa. Y la pregunta es, ¿para qué oramos que Dios le sane si pensamos que va a morir la persona? Y a veces sucede esto, mis hermanos, porque desconocemos lo profundo y oculto que Dios puede hacer. Dios, mis hermanos, es un Dios poderoso, un Dios que no tiene ninguna cosa limitada para Él. Él puede hacer grandes cosas. El problema es que nosotros desconocemos lo que Dios puede hacer. Y a veces, mis hermanos, es por falta de conocimiento. Si mientras más nosotros estudiamos la Biblia, le conocemos Él, mejor forma de relacionarnos nos tendremos con Él. Y cuando nosotros oremos, tendremos la convicción de que Dios va a hacerlo. Porque entendemos que nosotros hemos creído en un Dios poderoso. Y ahí mismo, mis hermanos, Jeremías 29:13, vamos a leerlo, sí, Manuel, quisiera que ustedes también saquen su Biblia y puedan ahí leerlo y anotarlo, ¿verdad? 29:13 de Jeremías menciona lo siguiente, dice, y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Jeremías sigue diciendo, mis hermanos, que la forma, digamos, cuando nosotros buscamos a Dios o vamos a Él a través de la oración, dice, lo vamos a encontrar porque le buscamos de todo corazón. Sí, porque nosotros nos gozamos en relacionarnos con Él. No porque queremos utilizar a Dios a nuestra conveniencia, ¿verdad? Porque a veces oramos cuando solamente hay necesidad, y no es así, mis hermanos. Necesitamos aprender a relacionarnos con Dios en oración, en gratitud por lo que Él, mis hermanos, hace con nosotros. A veces, mis hermanos, hemos puesto a Dios como algo solamente que nos acostumbramos a pedir y a pedir y a pedir. No es eso, mis hermanos. ¿Cuántas veces todos oramos agradeciendo por lo que Dios, digamos, hace? ¿O cuántas veces oramos contando a Dios lo que nosotros hemos hecho por su causa? Entonces dice el Señor aquí, mis hermanos, y me buscaréis y me hallaréis, porque buscaréis de todo vuestro corazón. Dios quiere que dentro de la oración, mis hermanos, nosotros podamos entregarnos a Él al 100%.
al 100%. Es decir, que tenga relación lo que decimos con lo que hacemos y con lo que pedimos. Que tenga relación, mis hermanos. Entonces, de esa manera, nosotros vamos a entender la importancia que es la oración. Y recuerden, mis hermanos, cuando Jesús oraba después de estar un día bien agitado dentro de su ministerio, ¿verdad? Dice que el Señor se apartaba porque necesitaba tener un encuentro con su Padre. Y también, mis hermanos, el Señor, digamos, madrugaba a buscar al Señor en oración para prepararse para ese día y trabajar en el ministerio. Entonces, el Señor nos oraba para recargar su energía y compartir, digamos, con otros la misión que el Señor le había encomendado. Entonces, es necesario entender eso, ¿cierto? La mayor urgencia, hermanos, por la cual debemos orar es por la salvación de nosotros mismos, por la salvación de nuestra familia y por la salvación de este mundo que necesita de Cristo. Cuando nosotros nos pongamos esto en primer lugar, Dios, mis hermanos, va a fortalecer nuestra vida y pondrá el deseo de buscarle y de conocerle a través de su palabra para poder nosotros enseñar a otros que hagan también esto. Porque cuando Jesús hacía esto, mis hermanos, Él comenzó a enseñar a sus discípulos a hacer lo mismo que Él. Y Él les dijo, sed imitadores de mí. El Señor, mis hermanos, dijo que ellos puedan, digamos, unirse a la misión que Él tenía, mis hermanos, en el ámbito de la programación del Evangelio. Entonces, hermanos, analizando todo esto, digamos, encaja claramente que no puede haber, mis hermanos, oración sin conocimiento de la palabra. Y cuando hay conocimiento de la palabra, habrá oraciones concretas elevadas al Señor que serán llevadas hasta el cielo y no quedarán bajo el techo. Entonces, si alguien, mis hermanos, que aquí en esta mañana me están viendo y me están escuchando, y me dice, hermano Delmer, pero yo todos los días, clamo todos los días al Señor, y el Señor no atiende mi necesidad. Yo te hago la pregunta, ¿cuánto tiempo dedicas para conocer al Señor? ¿Cuánto tiempo dedicamos, mis hermanos, para leer la Biblia, para buscar al Señor y conocer cuál es el plan que Él tiene para nosotros? Y si no lo hemos hecho, hay que hacerlo. La misma frecuencia que tienes para orar debe ser la misma frecuencia que debes tener para estudiar la Biblia. Va uno tomado de la mano con lo otro. No van separados, mis hermanos. No van separados. No te atrevas a pedir a Dios algo en este día si no en primer lugar lo buscaste a Él. Entonces necesitamos primero buscarlo a Él, mis hermanos, a través del estudio de la Biblia, para poder nosotros aprender a buscarle a través de la oración. Y es por eso, mis hermanos, que Isaías 65:24 nos enseña lo siguiente. Dice, y antes que clame, responderé yo. Mientras aún habla, yo habré oído. Ahí está la promesa del Señor, mis hermanos. Dice, antes que ores, ya yo sé lo que tú quieres. Yo sé lo que tú necesitas. Antes que tú puedas haber hablado, yo ya te escuché. Ya te escuché. El Señor, hermanos, conoce nuestras necesidades. El Señor tiene preparado para con nosotros, mis hermanos, la ayuda adecuada para cada necesidad. Pero ¿sabe cuál es el problema? Es que nosotros no creemos muchas veces. Es que nosotros muchas veces, mis hermanos, todavía dudamos de lo que Dios puede hacer. Pensamos nosotros, hermanos, que un cáncer es imposible que Dios pueda curar y que simplemente la muerte, ¿verdad? Porque siempre comentamos, el cáncer, mis hermanos, no tiene cura, no hay solución. Y quiero decirte que sí, porque Dios puede curarlo. El problema es que nosotros no creemos. Y hay muchas cosas, hermanos, que hemos puesto en nuestra mente que es imposible que haya una solución. Pero eso es, hermanos, mirándolo en el ámbito humano. ¿Y por qué miramos en el ámbito humano? Porque solamente nos relacionamos con las personas y poco nos relacionamos con el Creador. Yo pregunto a mis hermanos, si Jesús resucitó, digamos, a varias personas que estaban muertas, ¿no podrá Él curar
una enfermedad. Claro que sí. Y cuando lees, tú te emocionas, tú lo crees, pero cuando experimentas en la familia, experimentas en alguien, a veces lo dudamos. ¿Y por qué lo dudamos? Porque no permanecemos en la palabra, porque nos falta entender y creer lo que Cristo hizo y puede hacer ahora. Porque yo pregunto, hermanos, ese Cristo que estuvo aquí con los discípulos, que hizo grandes milagros, ¿es el mismo que está ahora con nosotros? ¿Sí o no? Es el mismo. Entonces, ¿cuál es el problema? Que nosotros desconocemos o no nos relacionamos bien con Él a través de su palabra. Y es por eso, hermanos, que es necesario entender lo que decía mis hermanos Isaías 65:24, ¿verdad? Antes que clamen, yo responderé. Mientras aún hablen, yo habré oído. Pero cuando nosotros, hermanos, escuchamos y leemos este texto, hay que entenderlo desde la perspectiva, mis hermanos, del plan de Dios. A veces nosotros queremos, mis hermanos, que Dios pueda hacer algo, digamos, sanar, curar o hacer algo, digamos, en la vida de los seres humanos. Pero, hermanos, los planes de Dios es distinto a los que nosotros pensamos. Es muy diferente. Y cuando tú entiendes y analizas, y te vas a dar cuenta que Dios tenía planes mejores que los que nosotros pensábamos o queríamos. Dios tiene objetivos claros. Entonces, necesitamos conocer más a nuestro Creador. Necesitamos conocer más. Y yo quisiera, hermanos, hacer un ejemplo. Cuando tú tienes alguna necesidad, puede ser económica, lo que sea, y tú te vas a un amigo para que te pueda ayudar, te vas a la persona que más confías y sabes que nunca te va a negar. ¿Y por qué sabes que nunca te va a negar? ¿Por qué sabes que siempre te va a servir? Porque lo conoces, porque te relacionas, porque andas con él, convives con él, te relacionas con él. Entonces, ese es el secreto, mis hermanos. Y de esa misma manera, digamos, nuestra amistad con Dios, con Jesucristo debe ser. Y tener la certeza y la confianza de que Dios siempre va a estar ahí para nosotros. Yo quisiera, hermanos, en esta mañana leer un último texto con ustedes. En el libro de Mateo, capítulo 18, versículo 19, dice lo siguiente. Otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa, dice cualquier cosa que pidieren, le será hecho por mi Padre que está en los cielos. Aquí, Señor, mis hermanos, después de tener, digamos, una relación personal, Dios quiere que nosotros también podamos unirnos, ¿verdad? Dijo el Señor Jesús, donde estén dos o tres, o donde mi nombre sea mencionado, dice, en un grupito sea dos o tres, ahí estaré. Y aquí, mis hermanos, en el ámbito de la oración, el Señor dice, si dos de ustedes se ponen de acuerdo. Necesitamos, mis hermanos, también no ser individualistas. Necesitamos también ser, digamos, personas sociables. Y aprender, mis hermanos, a orar los unos por los otros. Juntos, hermanos, unirnos en oración por algún objetivo. Y mucho más, mis hermanos, como iglesia debemos unirnos a orar por nuestra salvación de nosotros mismos y por que el Señor nos dé las fuerzas para cumplir la misión de compartir su palabra con otros. Así que, mis hermanos, la oración es fundamental. Y Dios dice, hermanos, dice, le será hecho por mi Padre que está en los cielos. Claramente, hermanos, Jesús dice, el único que puede, mis hermanos, responder a nuestras necesidades es el Padre. ¿Saben por qué? Porque intercede por nosotros el Hijo. Eso hay que entenderlo, mis hermanos. Los milagros que Jesús hacía, mis hermanos, no es porque lo hacía. Los milagros procedían de su Padre, Él dependía del Padre. Y Jesús quiere que entendamos que nosotros necesitamos acercarnos al trono de Dios a través de Él. Y que podamos, mis hermanos, nosotros unirnos con objetivos claros como iglesia
como familia. Y el Señor va a atender nuestras oraciones. Y es por eso, hermanos, que yo, hermano, me alegro cuando oramos nosotros cada mañana por alguien, ¿verdad? Todos nos unimos en oración, porque todos tenemos un objetivo, mis hermanos, de conocer al Señor, y todos clamamos a ese Dios que todos conocemos. Aunque para muchos, mis hermanos, puede ser de repente, no nos puedan, mis hermanos, entender el por qué. ¿Se acuerdan ustedes, mis hermanos, de la historia de Ana? Incluso, mis hermanos, el sacerdote no entendía que estaba orando al Señor. Pero esta mujer derramó su espíritu al Señor y Dios la escuchó. Porque él conocía, mis hermanos, ella sabía en quién había creído. De la misma manera nosotros necesitamos, mis hermanos, clamar cada día. Clamar cada día. Y en cada pedido, hermanos, que tengamos, nosotros hay que ponerlo en las manos del Señor. Porque el Señor es quien conoce y quien puede hacer esas grandes cosas. Así que, mis hermanos, en esta mañana vamos a orar, pero con un propósito, mis hermanos. El propósito de que Dios ponga en nosotros el deseo de conocerle a través de su palabra. Y de esa manera, mis hermanos, aprenderemos a cómo acercarnos a Él en oración de la manera correcta. Y recordemos, mis hermanos, si permanecen en mí y mi palabra permanece en vosotros, pedid todo lo que queráis. Hacemos paréntesis, de acuerdo a la palabra de Dios, y os será hecho. ¿Podemos orar? Vamos a orar, mis hermanos. Vamos a orar. Querido Padre Celestial, te agradecemos, Señor, porque tú eres el que nos das la fuerza y la voluntad de buscarte y conocerte a través de tu palabra. A veces, Señor, oramos y oramos como una grabadora que repetimos siempre lo mismo. Y es porque nos hemos acostumbrado a solamente pedir y nunca, Señor, conocerte y tener gratitud a tu nombre. Danos la sabiduría y el conocimiento de poder abrir tu palabra y conocerte más a ti. Y de esa manera, Señor, poder confiar en que tú puedes atender cada oración, cada pedido que tengamos de manera individual o de manera grupal. Que nuestra fe, Señor, no desmaye. Que nosotros entendamos, como dice Mateo, Señor, que necesitamos pedir, pero pedir con fe, creyendo que tú nos vas a escuchar. Pero solamente, Señor, nuestra fe será efectiva, como dice Pablo en Romanos, que la fe es por el oír y el oír de tu palabra. Es decir, cada vez que nosotros podamos escuchar tu palabra, buscarte a través del estudio de la Biblia, nuestra fe va a crecer. Y esa fe nos llevará, Señor, que cuando nosotros tengamos que acercarnos a ti a través de la oración, vamos a creer que tú eres el Dios que contestas. Por eso, Padre, si alguien esta mañana hizo un pedido de oración dentro del grupo, permite, oh Dios, que entienda en su corazón que para ti, Señor, no hay ninguna cosa imposible. Pero tienes que poner en nosotros esa fe, esa confianza, esa certeza de poder, Señor, ir más allá de lo que nuestra mente humana ve o siente. Gracias, Padre, porque tú nos atiendes. Danos tu Espíritu Santo y tus ángeles que nos cuiden este día. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.